nuestro, en la mente nuestra, en el propósito nuestro, Señor, para que podamos entender cuál es el tuyo y hacer el tuyo, Padre. Siempre, Señor, no dejando de exaltarte y de glorificarte. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, me voy a tomar esta pequeña pastillita, discúlpeme. Bueno, perdón. Vamos a empezar. Este es un tercer estudio que yo estoy dando de la carta a los romanos. Quizá ustedes han venido a los 2 anteriores viernes de cada mes, porque es cada viernes de cada mes que me corresponde a mí, cada último mes, viernes de mes. Entonces yo les he explicado la anterior enseñanza, estudio segundo, que el apóstol Pablo en su carta a los romanos se refiere a las buenas nuevas de muchas formas, de muchas maneras, pero de una postura espiritual preciosa, gloriosa, grande, magnificando siempre el nombre del Señor Jesucristo. Y podemos ver nosotros que es algo como un asentamiento hacia la piedra espiritual inconmovible de los siglos, que es a Jesucristo, como lo nombra el apóstol Pablo, del Evangelio de las Buenas Nuevas. No sé si le pudieran quitar un poquito ese sonidito que se oye, por favor. Bueno, entonces, ¿cómo denomina el apóstol Pablo este Evangelio de las buenas noticias? Dice que es el bendito Evangelio, dice que son las bienaventuranzas nuevas del Evangelio, las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas del Señor Jesucristo, las buenas nuevas de su Hijo y las buenas nuevas de la gracia de Dios. Esta carta a los romanos cuenta con 16 capítulos y Pablo hizo de este evangelio algo gloriosísimo que mucha gente, los comentaristas he leído, están dispuestos a decir que si él solamente hubiera escrito por inspiración del Espíritu Santo la carta a los romanos, con eso tenían, porque la carta a los romanos habla de todos los aspectos. Y entonces los comentaristas le nombran la catedral del Evangelio, le nombran, encumbran esta carta de una forma gigante, gloriosa. Imagínense que le dice la columna vertebral del Evangelio. Quiere decir que a través de esta carta, de este sistema óseo que es la columna vertebral, esta carta se mueve todo hacia el Antiguo y hacia el Nuevo Testamento. Entonces le dijo, dicen los comentaristas, con esto Pablo hubiéramos tenido, pero le damos gracias a Dios por todas las demás cartas también que él escribió. Bueno, vamos a ver en buenas nuevas del Evangelio, Romanos 1, 5, 7, por favor. Se sigue oyendo así, y el asunto no es que sea yo delicado, es que creo que dicen que graban el disco, ¿no? Entonces quitarle ese por favor. Romanos 1 del 5 al 7 dice así: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Voy a abrir esta carta, este texto que acabamos de leer referente a las buenas nuevas del apóstol Pablo, a través de una anécdota, a través de un testimonio muy hermoso que aplica como introducción a lo que vamos a ver en esta noche. Dice que se cuenta la historia de un hombre muy acaudalado, pero él poseía muchas riquezas y cuadros de pintura excelentes que tenían un valor inestimable, y él tenía solamente un hijo y era muy amado por este hombre,
con gran cariño y con gran amor, pero el hijo murió, el hijo de este acaudalado, inesperadamente, siendo, dice la anécdota, aún joven, y el padre que tanto lo amaba tan profundamente entristeció, y dice que al poquito tiempo de que murió el hijo también muere el padre a los pocos meses más tarde. Pero este hombre preparado hizo un testamento y dice que en su voluntad testificó al juez o al notario, a quien delante de quien se levanta un testamento, que todas sus obras de arte, todas sus obras debían ser colocadas en subasta pública, pero que un cuadro que había pintado su hijo, decía, se subastara en primer lugar, que estuviera primero el cuadro que había pintado el hijo, decía aquel hombre. Entonces el día de la subasta, la pintura específica se puso en exhibición y se abrieron las licitaciones, quiere decir, para que empiecen las ofertas. Se abrieron las licitaciones, pero debido a que ni el niño ni el padre fueron artistas muy reconocidos, pintores, no eran conocidos. Pasó, dice que mucho tiempo antes de que se hiciera la primera oferta. Y por último, cuenta esta persona, este comentario, que un servidor del padre durante mucho tiempo y amigo del joven fallecido ofreció con timidez 75 centavos, que era lo único que traía. Considere que fue en esa época. 75 centavos era todo lo que tenía disponible. Cuando no había otras ofertas, la pintura fue entregada a ese sirviente. No hubo otras ofertas, pero dice que en ese punto se detuvo la subasta y un oficial leyó el resto del testamento, en el cual se especificaba que aquella persona que demostrara el interés suficiente en su hijo como para comprar el cuadro, había de recibir también todas sus demás propiedades. Mire qué maravilla. Pero esto que nos está demostrando a nosotros, esto es un relato conmovedor, pero para nosotros nos muestra la provisión de Dios que hizo en favor de toda la humanidad, que usted y yo estábamos ahí como creación, pero caídos, con un espíritu muerto. Muestra la manifestación de la humanidad caída, pero entonces tenemos promesas que cualquiera que ame y reciba a su Hijo Jesús, heredaremos la mansión de arriba, lo celestial en Cristo Jesús. Pero una buena noticia de todo esto es que todo aquel que recibe a Jesús por fe es bendecido. ¿De qué forma? De muchas formas. Pero Pablo habla de muchas formas la bendición en las diferentes cartas, 13 cartas, 12 o 13 cartas. Hebreos no se la considera. Y una de Hebreos dice, una de las bendiciones dice que Dios nos va a bendecir con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Mire qué maravilla, ¿verdad? Vamos a ser bendecidos. Y por esa misma razón, Pablo fue un hombre tan ardiente en su corazón de la palabra de Dios, que él mismo con regocijo dice en la segunda carta a los Corintios 8:9: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre. ¿Para qué? Para que siendo rico, para que nosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Amén. Fíjese, se hizo pobre. Y luego dice Pablo en 1 Corintios 2:9: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Eso Dios tiene preparado para todos nosotros. Y dice Dios que el que le ama guarda sus mandamientos. En regla. Tenemos que ver, ¿verdad? ¿Cómo va? ¿Cómo vamos a contextuar?
¿Cómo vamos a decir que amamos a Dios si realmente guardamos sus mandamientos? No con esto yo les quiero decir que yo soy una persona, no, la carne y todo, nosotros tenemos muchas fallas, muchos errores, pero Dios quiere bendecirnos y que le amemos de la forma de guardar sus mandamientos, lo más prudente posible que los pudiéramos hacer, y creo yo que nadie en la iglesia tendríamos necesidad de nada, porque debemos de estar bendecidos en Cristo Jesús. Amén. Bendecidos en Jesucristo. Entonces Pablo exclamó todo esto, pero fíjese que en Cristo Jesús las riquezas van más allá de lo que cualquiera de nosotros podamos imaginar. Es que nuestra mente es finita y lo de Él es infinito. Él es un Dios no creado, es un Dios que Él no es creado, y Él no tiene fin, no tiene principio, no tiene fin. Y nosotros nacemos, volvemos a nacer en Cristo, pero morimos, dormimos, esperamos la resurrección, pero nuestro Dios es bien diferente a todos nosotros. Amén. Entonces en Cristo tenemos riquezas, pero gigantes, más allá de la que no nos podemos imaginar. Y una de ellas, de las riquezas grandes, traigo aquí varias citas, pero esta cita primera todos nos lo sabemos. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel, ¿qué más dice? Que en él, ¿qué? Ahí está el error. Muchos dicen crea a futuro, y es cree. Mas todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces vamos a tener muchísimas cosas más allá de las que nosotros nos imaginamos, ¿verdad? Muchísimas cosas. ¿Qué más entonces podemos tener en el Señor? Juan 4:14. ¿Ya lo tiene? Mire, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte, como dice, para vida eterna. Entonces nosotros debemos ser fuentes de agua espiritual que podamos saciar a los que tienen sed, ¿verdad? A veces creo ni nosotros mismos nos saciamos, andamos como en el desierto con mucha sed, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque todavía quizá no damos el paso de llegar a ser una fuente en el Señor, una fuente que brote vida de dentro de nosotros y que salte, que fluya. ¿Para dónde? Para vida eterna. Entonces estas son, ya le dije, 2 bendiciones. Vamos a ver otra bendición más, Juan 6:37 al 39. Dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y ¿estoy mal? Gracias por la interrupción. Entonces, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite. ¿Cuándo dice que lo va a resucitar? Hasta el día postrero, ¿verdad? Entonces los que somos ovejas, pueblos de Dios, Él no nos va a perder. Mire, quizá a usted le han movido el tapete los testigos, vamos a nombrarle contra Jehová, porque ni son del Señor, porque ni atestiguan nada, y le dice: vente para acá, el mormón. Estoy hablando de lo que no es una doctrina correcta, sino son, que le pudiera llamar sectas, que no están en la verdad. Los pare de sufrir, yo creo por eso le pusieron así, porque siguen sufriendo. Pero mire que todos ellos son escalones para usted y para mí, porque quizá mucho pueblo de Dios ha llegado de esa forma, de esa manera. Entonces vemos nosotros que también
aquí Dios nos está diciendo que va a haber algo que nunca nos perderemos. Eso es un don de la salvación que Dios nos dio. Hay unas polémicas tan tremendas entre Calvino y otro Lutero, donde hablan que si la salvación se pierde, y unos dicen que no, otros que sí. Yo creo que es el que se pierde, es el que anda ahí vacilando y no afirmándose en la salvación, porque Jesús le fue muy claro a la samaritana, le dijo: yo soy el don de la salvación. Ese Cristo de la gloria debe de entrar, mire, dentro de usted, dentro de su ser, y el Espíritu de Dios se debe de mover en usted, porque es el que viene a glorificar. Dijo: yo voy pues al Padre para preparar morada, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces vino, dice: no los dejo huérfanos, les envío al Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo dice que nos lleva a toda verdad, a toda justicia, nos recuerda todas las cosas. Pero ese Espíritu Santo se tiene que mover en usted a través de sus sentidos espirituales. Usted tiene que tener una vista espiritual, un olfato espiritual, ¿verdad? Los 5 sentidos. Y es como se debe de mover el Espíritu Santo. Amén. Ese es el don, un don que jamás se va a perder. Y vamos a ver Romanos 8:39, por favor. ¿Ya lo tiene? Ahí voy yo. Dice: ni lo alto, mire nada más lo que exclamaba el apóstol Pablo, tremendo. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire nada más, ¿qué está diciendo aquí? Que ese amor de Dios jamás nos podrá separar de lo que hemos creído, del Evangelio, de la buena noticia de en Cristo Jesús. Aunque en Isaías el profeta decía: ¿quién pues hará caso a mi evangelio? No recuerdo bien el texto como dice. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Verdad? Ahí lo estaba profetizando Isaías. Pero mire, usted y yo debemos de creer ese amor grande. Y ese amor de Dios no es nuestro, es de Dios. Y dice: es para todo el que es nacido de Dios, ¿verdad? Entonces estamos considerando aquí que en Cristo Jesús el creyente tiene riquezas. Y estamos viendo los puntos de riquezas que podemos tener. Vamos, Romanos 11:29, aquí enseguidita. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Fíjese, irrevocables, un llamado que nunca será revocado, nunca será quitado. Usted que creyó en el Señor Jesucristo, yo, todos los que hemos creído, toda la familia se nos puso en contra, los amigos, las amistades, pero seguimos aquí, permanecemos en el Señor, porque no es irrevocable el llamamiento que hizo el Señor a nuestras vidas. Y los que hemos creído, mire, ahí venimos. Que hay una prueba, ahí venimos. Que estamos un poquito enfermitos, ahí venimos. Que la economía, seguimos. Porque el llamamiento que nos ha hecho Dios es irrevocable, es para siempre, es para vida eterna, es para salvación. Entonces, segunda de Timoteo 2:19, por favor, vamos pues. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. Y tenemos nosotros un fundamento que jamás será removido. Es un fundamento inamovible, es la roca inamovible de la eternidad
nuestro Señor Jesucristo. Mire lo rico que tenemos en Él. Vamos a ver primera carta de Pedro 1, 4, 5. 1, versículos 4 y 5, primera de Pedro. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo a toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Entonces aquí nos está hablando de una herencia que no va a disminuir. Es una herencia que Él nos ha dado para que usted y yo vayamos creciendo. Dijo el apóstol Pablo, y lo volvemos a repetir siempre, ¿verdad? Que tenemos que ir de una fe a otra fe, y de una gloria a otra gloria, ¿verdad? E igual he dicho yo, cuando Dios todavía no ve que estamos muy maduros y nos tiene en un desierto, no que usted lo origine, que sea de Dios, porque hay muchos que viven en desierto porque ellos se han metido. Pero los desiertos de Dios son para probarnos, para ver qué hay en nuestro corazón, para ver si usted puede ir a una fe mayor, si puede ir a una gloria mayor, y ahí lo está probando Dios. Entonces, bien interesante lo que Dios nos ha dado, las riquezas, y conocer que el llamado que Dios hizo a mí y a ustedes y a todos los que hemos creído en Cristo Jesús es irrevocable, no se puede revocar. Nadie nos puede decir tú no vas a ser salvo, no, porque hemos creído en Cristo que vamos a obtener la salvación, estamos esperando la salvación y en fe decimos que somos salvos. Amén. Ok, bueno, ahora vamos por favor a Romanos 1 del 5 al 7 para ver qué es lo que Pablo resume en este contenido de las buenas noticias. Romanos 1, por favor, del 5 al 7. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces aquí vamos a ver en qué consiste el resumen que tiene Pablo en este primer capítulo, de qué forma nos está hablando, un resumen que pude hacer y lo marqué en 3 puntos para este estudio. El resumen es el siguiente, que tiene el Señor dentro de las buenas noticias para usted y para mí. El primer punto, provisión. Tiene provisión Dios para nosotros. Segundo punto, su proclamación y propósito. Y tercer punto, sus privilegios. Como primer punto que estamos nosotros resumiendo esto del apóstol Pablo, vamos a considerar nosotros la provisión de las buenas nuevas. Aquí en este Romanos 1, 5a dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Aquí estamos viendo que los privilegios, acuérdense, ya vimos las riquezas, ya vimos otros puntos en la introducción, pero este es ya parte del desarrollo. Entonces vamos a ver nosotros esta provisión que dice, recibimos la gracia y el apostolado, está diciendo el apóstol Pablo. Entonces Pablo aquí está mencionando 2 provisiones, ¿verdad? Gracia y apostolado. El apóstol fue en su momento todo lo que Dios le dio, pero es importante entonces que veamos nosotros cuál es la provisión primera para nosotros, es la conversión en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es eso? ¿De qué nos habla? Que es por la gracia de Dios, porque dice, y por quien recibimos la gracia. Entonces cuando usted se convirtió en Cristo Jesús, cuando usted le hablaron, cuando por usted oraron, mire, ahí estaba el Espíritu Santo convenciéndolo. Unos no han permanecido, otros van y vienen, pero otros ahí van, mire, en la línea. Dice el Señor, no mires para atrás. No me agradan los que miran para atrás, ¿verdad? Dice, si tomaste el arado, dale para adelante.
sigue trabajando la tierra, sigue trabajando tu vida. Pero entonces vemos que una de las provisiones para nosotros fue la conversión. ¿Por qué es la conversión? Por la gracia de Dios. Pero aquí el apostolado, Pablo, está hablando de una vocación. Usted sabe que hasta en las escuelas hay preparatoria y vocacional. No sé si todavía haya, yo estuve en una vocacional, si todavía haya. Entonces nos preparan para una vocación, por así decirlo, para ver para qué nosotros estamos aptos, para cualquier profesión, ingeniería en sus diferentes ramas, qué licenciatura, abogacía, muchas otras situaciones. En toda la vocación, Pablo fue un apóstol. Para él eso fue un apostolado. Pero la vocación para nosotros, ¿qué puede ser? Para nosotros puede ser que seamos, pues quizá, eminentes predicadores de la palabra, intercesores en la oración, evangelistas con señales, con prodigios, con milagros, porque Pablo da 3 listas en sus cartas. Una lista la da en 1 Corintios 12, otra Romanos 1:12 y otra la da en Efesios 4. Entonces ahí dice que todos somos miembros, ¿verdad? Pero no somos iguales, porque uno trabaja de esta forma y de esta otra forma. Entonces mire lo que nosotros debemos de tener y saber creer cuál es nuestra vocación. ¿Para qué lo llamó a usted el Señor? Y poco a poco nosotros, con el transcurso de la vida en Cristo Jesús, nos vamos dando cuenta para qué le somos útiles a Dios. Entonces Pablo vemos que está incluyendo la gracia en las buenas noticias, que esa es parte de la provisión y que nos vino por medio de la conversión, porque ahí cuando nos hablaron estaba el Espíritu Santo convenciéndote, que dice que es el único que convence de juicio, de pecado y de justicia. Te están soltando la palabra, el evangelista, el ser humano, pero mire, ahí está el Espíritu Santo. Y si usted se fue escogido, ¡pum!, lo convence y lo integra al cuerpo, en una iglesia, en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo creyente, por la gracia de Dios, tiene acceso a una relación de salvación con Jesucristo. Pero la gracia de la salvación es un favor que no nos merecíamos, inmerecido. Por eso dice que es por gracia. Entonces no lo ganamos por sí mismo. No podemos decir que vamos a poner esto para que seamos salvos, que vamos a portarnos bien, como antes y todavía por ahí en el mundo se dice: bueno, mira, yo no le hago nada mal a nadie, tengo bien mis hijos, mi matrimonio, hasta tienen carreras. Y sí es cierto, dice, y hay una fiestecita, tomo bien poquito y todo, pero eso no lo va a hacer salvo, más que la gracia de Dios en Cristo Jesús, la provisión de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que le va a hacer salvo. Pero dice que el Dios de este siglo les tiene el entendimiento cegado a mucha gente, y mucha gente, le voy a decir sinceramente, no va a ser salva. Otros sí. Y la iglesia tiene trigo y cizaña. Perdóneme que le diga yo, le repita lo que dice Dios, porque no lo digo yo, ¿verdad? Lo dice Dios, pero me gusta ser franco a lo que venimos, como dicen aquí por Santa Marta, a lo que te truje. Entonces vemos nosotros la gracia del Señor Jesucristo. No la podemos ganar de alguna forma, ni contribuir con una cosa de valor de ninguna forma. Vamos, mire, dice Efesios 2 del 8 al 9: porque por gracia sois salvos, no por obras, por gracia, por medio de la fe. A usted y a mí nos abrieron la puerta de la fe, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mire nada más, estamos viendo la gracia, estamos viendo la conversión, lo que Dios nos ha dado, lo estamos viendo como provisión espiritual que Dios ha dado al cuerpo, a la iglesia, a todos nosotros que hemos creído en Jesucristo.
¿Qué es la gracia? La gracia tiene muchas maneras bíblicamente, pero dentro de este texto que estamos viendo de la carta a los Romanos, la gracia es la misericordia amorosa de Dios a través de la cual Él concede la salvación. Otra vez, la gracia es la misericordia amorosa de Dios a través de la cual Él concede la salvación como un regalo a quienes confían en su Hijo Jesucristo. Usted y yo, los padres, venimos a Cristo Jesús y aquí tenemos nuestras familias, porque sabemos de esa gracia. Sabemos que hay una salvación, sabemos que no todo termina aquí cuando en Cristo dormimos o cuando se muere. No, hermano, hay otra cosa más para allá. Amén. Todavía el alma que se desprende de aquí, que termina aquí en la tierra, se va al seno del Padre. Antes era el seno de Abraham, ahora se va al seno del Padre. Y qué bueno que vayamos todos ahí a ese lugar. Pero hay otros que se van para abajo, que se los lleva el enemigo. Muy triste, ¿verdad? Pero así es, la Biblia habla del infierno y del cielo. Entonces, usted y yo hemos depositado nuestra confianza en Jesucristo. ¿Cómo? Como Señor y como Salvador, ¿verdad? Entonces, Dios en su soberanía infunde en esa persona en la que cree en Jesucristo. ¿Qué cree que nos da el Señor cuando creemos? Hálito de su propia vida divina. Esto quiere decir que recibimos vida de su vida. Amén. ¿Verdad que dice la gente? No, cuando creyó en Cristo yo andaba como caminando entre las... Andabas, hijo mío, le digo ahora. No te veo ya caminar mucho entre las nubes, porque es un proceso, hija, de toda la vida. Y que mire, es lo que más nos conviene. Rayados todos estos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Una bendición que nos espera, gloriosísima. Entonces, hemos recibido vida de su vida. Entonces nosotros como cristianos ya estamos vivos, porque estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos, pero estamos vivos ahora como espiritualmente. Por eso es que tenemos hambre de las escrituras y la gente no, le decimos y no, le regalamos folletos, los rompe, los tira y bueno, tantas cosas. Pero usted y yo estamos vivos ahora espiritualmente. ¿Por qué vivos espiritualmente? Porque hemos nacido de lo alto. Hemos tenido un nuevo nacimiento en Cristo Jesús, amén, y creados de nuevo con la vida misma de Dios, nueva generación en Cristo Jesús. Somos nuevecitos. Romanos 3:24 dice que somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, es con una redención. Dice claramente el Señor que no es con las obras, no es con nada de eso. Pero yo he mirado en mi caminar en el Señor que hay gente que se jacta quizá del don o lo que le ha dado el Señor, ¿verdad? Y que sí lo han mostrado, pero todo esto, fíjese que esas personas van a quedar excluidos de la gracia de Dios por su jactancia y que por sus obras. Romanos 3:27, vamos por favor. 27 dice: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Amén. Es justificado por fe sin las obras de la ley. Concluimos pues que el hombre, es el mismo texto, perdón, es justificado por la fe y no por las obras, ¿verdad? Entonces dice Pablo que no debe de haber jactancia, que es por gracia que usted y yo fuimos salvos y que la provisión que se nos dio fue la conversión en Cristo Jesús. A mucha gente se le ha hablado, pero no la han aprovechado, como que han perdido su visitación de parte de Dios. Y gracias a Dios que usted y yo fuimos gente escogida
permanezca en el Señor, glorifíquelo. Entonces la salvación no viene por el bautismo, ni por la primera o segunda o tercera o cuarta comunión, ni por ser miembro de una iglesia o por asistir a una iglesia, tampoco por guardar los 10 mandamientos o por servir a otras personas. ¿Cómo viene la salvación? Cuando te arrepientes de tus pecados, cuando empiezas a ser un nuevo hombre. Creo que cabe un poquito del testimonio el que le voy a dar mío, es muy brevecito, de que pues yo fui terrible, vicioso, toda la familia de mi padre así, y siempre mis hermanos que me invitaban a una fiesta era para tomar, hasta eso nunca llegamos a la droga, para tomar y todo. Y entonces yo le pedía a Dios, Señor, no lo conocía como Señor, porque el que lo conoce por el Señor habla por el Espíritu. Yo no podía hablar por el Espíritu. Entonces yo le decía, Dios, ayúdame. O como muchos, Diosito, un Dios más chiquito, Diosito, ayúdame. Y le decía, Señor, Dios mío, quisiera que me metieras a una cabina. ¿Se acuerda usted de los teléfonos antiguos que había una cabina? Bueno, solamente yo de esa época, pero usted véalo en una película y se quita de dudas. Y le digo, que me metan ahí y que me den una revolcada, pero buena, que me muevan todo el cuerpo y los sesos y todo. Y esa cabina y esa revolución fue la Escritura. Cuando lo escuché por primera vez en un reclusorio, por un falso testimonio entré y duré 3 meses y conozco lo que es la vida de la cárcel y la iglesia en la cárcel, porque hay iglesia también. Todos decían, ay, pobrecitos, ¿verdad? Como están en la cárcel, pues ya hasta son de otra religión. Pero ¿qué cree? Que no todos, uno que otro, un grupito nada más. Pero yo escuché, hay 3 partes, había, no sé si hoy también. Alguien no ha caído últimamente, para ver si me equivoco. Dice, es ingreso, COC y dormitorios. Entonces yo estaba en el ingreso y desde ingreso, tras una barda grande, oí que dijeron, venid a mí los que están cargados y trabajados, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Ay, ¿qué me pasó? ¿Sabe? Literalmente, ¿sabe qué me pasó? Literalmente sentí que algo me abrieron aquí en el corazón y me agarré así. Ay, dije, ¿y ahora qué me pasó? Que hasta me agaché, que ya hasta de que estoy aquí en el botellón, ya hasta me está doliendo el corazón. La palabra de Dios dice que es viva y eficaz, más cortante, ¿verdad?, que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A partir de ahí, mi provisión, mi llamado, me llevaron a una psicóloga, porque yo quería ver a la gente que me había predicado. Y yo estaba en ingreso y me decía, oiga, ¿usted tiene abogados? Sí, fíjese que ahora dice la Escritura que el Señor Jesucristo es mío, pero tengo otro también. Ay, Señor, ¿y usted en qué trabaja ya? Pues usted está bien. Me lo trajeron aquí que disvariaba un poquito. No, nada de disvariar ni nada. Yo ando buscando a los predicadores del Evangelio. Fíjese el llamado, ¿verdad? Cómo ya Dios nos tiene apartados. Y la palabra vino, ¡pum!, prosperó mi vida. Y luego Juan me dice, así como prospera tu alma, te voy a prosperar en todo lo demás. Y le damos gloria a Dios porque nos ha prosperado a toda mi familia. Porque ahí estamos, miren la palabra. Ella es la que lo prospera, no el dinero, la palabra. Que si usted gana poquito se lo hace así el Señor. Es la palabra la que nos prospera realmente. Bueno,
Entonces, si no nos arrepentimos de pecados, hermano amado, estaba el culto ese día, empezaron a decir unos chamacos, porque son puros chamacos. Yo entré a esa cárcel a los 38 años. Ahí cumplí 39 de edad en septiembre y volví a nacer en septiembre también, del revolucionario 100%. Del PRI le iba a decir, no, de Jesucristo, amado hermano. Entonces, dicen que en tal comedor van a hacer el culto. Esos son los de que predican la palabra. Y que voy, ya había pasado yo a COC, y que me voy al comedor. Ya unos chamacos ahí medio deschavetadones me dicen: ¿qué pasó, tío? ¿También usted viene a la iglesia? Sí. Dice: ¿nos ayuda a hacer el trabajo? Sí, claro. Denme una cubeta, la jerga, a barrer y a trapear, a darle y a limpiar las sillas. Y ahí estaba, yo tenía 38, ahí cumplí 39 años. Bueno, y llegan los de Amistad Cristiana, entran iglesias al reclusorio, ¿sabe usted? De afuera llegaron bien perfumaditos los de Amistad Cristiana, puros profesionistas. ¿Y qué cree? Con unas charolonas de gelatina y con lo que a mí me gusta. Ay, mis gelatinas. Antes decía mis jaletinas, ahora digo mis gelatinas. ¿Y qué cree? Que el hermano que empieza a tocar, a cantar, no, Dios santo, yo ya estaba bañado en lágrimas, como traíamos camisola, ya no me alcanzaba la camisola, de verdad, hermano amado. Y dice el pastor: ¿quién quiere recibir a Jesucristo? No, pues yo luego me lancé ahí, casi quería que el pastor orara. Así es uno al principio, quiere que el pastor te bautice, quiere que el pastor bueno, y lo que hace las cosas es la palabra, creyendo, ¿verdad? Es creyendo. Entonces me hinqué y era un chamaco de Amistad Cristiana el que oró. Espérate, le digo, me le paraba, es que fíjate, yo soy medio borracho y todo. Y hínquese, Señor, por bueno. Espérate, mira, ya me acordé, así como 5 veces me dice: ya no se pare, Señor, el que va a hacer la obra se llama Jesucristo. Bueno, perdóname, le dije. Ya me hinqué otra vez, oró por mí y estuve yo ahí hincado, que cuando levanté mi cara ya no había nadie, se habían ido todos. Tuve un momento ahí tremendo, especial, que el Señor tomó mi vida. Pero ahí pasan 3 veces la lista de asistencia para ver que no haya chapitos por ahí. Que me acuerdo de la lista y que corro, porque al que no está presente en la lista lo agarran a manguerazos. Mire, unos manguerones así. Hijo. Y cómo el Señor me paró a ese momento de la lista. Llegué corriendo, Francisco Rubalcaba, le digo: presente. Hasta iba a rechinar, pero vine corriendo, presente. Lleno más, ¿qué le pasa a este cuate, no? Pero no sabía que yo venía corriendo de hasta allá atrás. Pero mire, todo lo que significa que quiere Dios, que la salvación viene por medio de que nos arrepintamos, ¿sí? Y recibimos entonces la fe, la provisión de gracia, del perdón que Dios ofrece mediante la obra expiatoria de su Hijo Jesús. Si a usted ya Dios le perdonó, ya no tiene por qué acordarse de lo de atrás. Y usted ya perdonó, tampoco ya se acuerde de lo de atrás. Es hacia adelante. La vida, dice: puesto los ojos en el autor y consumador, nuestro Señor Jesucristo, al blanco perfecto. Amén. Entonces nuestros ojos puestos en Él. Vamos a ver otra provisión. Entonces vimos la provisión de la salvación, que es por gracia. Amén. Lo que está resumiendo Pablo en las buenas nuevas del Evangelio, que él la llama de diferentes formas, formando una piedra espiritual en el cuerpo de Jesucristo. Bueno, entonces otra provisión de las buenas nuevas de Dios consiste en que Él te llama a los creyentes a servirle. Y la pregunta en esta noche es: ¿usted le sirve a Dios? Que les pido levanten su mano o no la levanten, la mayoría de votos, y yo ya voy a saber de esa forma. No muchos sirven.
según el no eco, ¿verdad? Entonces, si Dios nos llama para que le sirvamos, ¿verdad? Entonces, Dios nos hace un llamado de servicio. Todos los que pertenecemos a Dios mediante la fe en Cristo, dice los diccionarios que he consultado que somos apóstoles, quiere decir enviados. Es una palabra que se nombra como enviado. No le vaya usted a decir al pastor, a mi amado hijo, ya su padre fue a decir, no. La cuestión es que, ¿tú sí sabías, Adrián, que apóstol es un enviado? Por favor, me sirves de testigo. Bueno, es que no vayamos a confundirnos, ¿verdad? Porque ve usted que tenemos los 12 apóstoles del Cordero, ¿verdad? Entonces, nosotros como llamados somos, en la palabra de apóstol, somos enviados al mundo con un mensaje y un testimonio que atestigua la vida de Jesucristo, ¿verdad? Que muchos a lo mejor no le puedan decir, es que soy cristiano. Vuélvete a arrepentir, hijo mío. Te ayudo si quieres. Porque en eso consiste. ¿Y qué es arrepentirse? Sí, les han dicho, ¿verdad? Que es llegar. Antes íbamos así, yo quería ir para Zamora con los borrachos, que eran mis familiares. Y cuando Dios me rescata, aguas, vámonos para acá, del otro lado. Y quería yo luego ir a visitar a mis amigos de la Obrera, que viví mucho tiempo con ellos y jugué mucho cosas con ellos de deportes. Y llego y sueño todo lleno de manchas. Y me dice el Señor, te fuiste a contaminar, hijo mío. Porque nosotros ya somos de la luz en Cristo Jesús. Amén. Entonces es proceso de la vida, fíjese. Entonces yo ya no puedo ir ahora sí que a ver a alguna persona o algo, si no es con el propósito de evangelizarlo. Si voy con el propósito de hablarle de Cristo, ¿verdad? Ya no de te acuerdas, amigo, no, ya no. No, sino de hablarle de mi nueva vida en Cristo Jesús, ¿verdad? De que Él perdonó mis pecados y me ha llamado para servirle. Cuando yo les decía estos a mis amigos, pero esto es mediante la fe en Cristo Jesús, había muchos que hasta se me hincaban, compañeros del trabajo, que los de vacilada y tantas cosas. Pero dice la Escritura que vamos a ser vituperados por el nombre de Jesucristo, solo que de momento no lo sabe uno y pasa cosas que dice que está pasando, ¿verdad? Y luego cuando vienen las pruebas, pero de todos modos tenemos que seguir adelante. Entonces esta provisión que estamos viendo nosotros es que primeramente nos arrepentimos del pecado por medio de la fe, que es la provisión de gracia, el perdón que ofrece el sacrificio de Jesucristo. Otra provisión de las buenas nuevas de Dios consiste en el que llama, y a todo creyente debe de servirle a Dios, y que somos apóstoles, que es la palabra enviados. ¿Para qué? Para que vayamos y demos testimonio de lo que nos ha pasado en nuestras vidas. El Señor, cuando predicó en Gadara con el endemoniado, ¿verdad? Gadara, ya se quería ir con él. Le dijo, tranquilo, gadareno, exendemoniado, ve y cuéntale a tu familia lo que hizo Dios por ti. No te apenes ni nada, ve y cuéntale a tu familia. Entonces es la nueva vida, tenemos que ser mensajeros y testigos del Señor. Tenemos como una misión espiritual, ¿verdad? Pero que va a representar al Salvador y que traiga buenas nuevas de salvación, nosotros que llevemos las buenas nuevas de salvación. No sé, bueno, cosas, ¿no?, que pasan, que cuando nos conocen en nuestro trabajo, ya a mí me decían, ese joven que huele mucho a vino, porque tomaba mucho, imagínense, qué pena, ¿verdad? Ese joven que huele, y después empecé a oler al otro vino, porque decía la gente,
¿no está por ahí un señor que predique el evangelio? Y le digo joven porque yo tenía 20 años, cuando tenía 20 años. Y luego, cuando ya tenía 40, fíjese nomás, en los 40 ya empecé a predicar por todos lados. Como tomador de lecturas, duré predicando 12 años en las calles, repartiendo folletos y de todo. Y me salían endemoniados y enfermos y yo realmente no sabía mucho, pero me ardía el corazón y oraba por ellos. Trataba de ayudarles y que repitieran Romanos 10:9. A ver, repita esta oración. Y así, pero entonces, ¿de qué estamos hablando nosotros? Que debemos de ser testigos de Dios, ¿verdad? Pero vamos a ver que eso lo vemos también en la proclamación, que es el otro punto y el propósito de las buenas nuevas. La proclamación es para la obediencia a la fe en todas las naciones. Romanos 1:5b. ¿Sí? Entonces, todos como creyentes, no solamente a la salvación y al servicio, sino a testificar de Cristo. ¿Para qué? Para traer un resultado. ¿Cuál es el resultado de lo que acabamos de leer en Romanos 1:5b? Que la obediencia a la fe en los demás. Si no creen y usted ya gastó un tiempo, váyase con otras personas, ¿verdad? Váyase con otras, con el de la tienda, con el que sea. Usted tenemos que ir a proclamar la obediencia de la fe para con los demás. Entonces, la persona que dice tener fe en Jesucristo, pero fíjese, aquí está tremendo, su vida refleja una completa desobediencia a la palabra de Dios, entonces nunca ha sido redimida y está viviendo la mayor mentira de su vida. Tremendo, ¿no? Había un apóstol, un pastor, donde yo estudié evangelismo, que decía, para nombrar a alguna persona, darle un cargo, una responsiva, nos mandaba a un grupo nuestro, porque tenía las direcciones de todos nosotros, a su casa, sin que él supiera, para investigar cómo vivía su esposa, cómo vivía él y todo, para ver su testimonio, si realmente para darle un cargo dentro de la iglesia. Entonces, la fe que no se hace manifiesta en una vida obediente es, dice el comentarista, fraudulenta e inservible. Veamos Santiago 2:14, por favor. A ver, 2:14, me ganaste, Adrián. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Pero esto está hablando de las obras de la fe, ¿eh? No para que confundamos lo otro, que por gracia sois salvos, no por obras. Pero una vez que estás dentro de la fe, tienes que dar obras de fe. Amén. Y eso es lo que está manifestando el apóstol Santiago. Que ya hasta me perdí, es Romano, ¿qué? ¿Santiago qué? 12, 14. Entonces, no. Santiago 1 o 2, ¿qué? 2:14, gracias. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id, les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. De que no, aquí estoy leyendo mal. Si alguno de vosotros les dice, id en paz, ok, pero no le da la ropa ni nada, nomás le dice, id en paz, por ahí le echa la bendición, ¿de qué te va a aprovechar? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguna dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero le voy a decir que ellos ya no pueden arrepentirse, porque su jefe, el diablo, ya fue juzgado. ¡Pum! Está acabado. Lago de fuego le espera.
Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Fíjese nomás, perfección de la fe, tremendo, ¿verdad? Tremendo tema. Se perfeccionó y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. O sea que dices tener fe, haz obras. Vosotros veis pues, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Tremendo, ¿verdad? Una fe muerta, una fe que naufraga, una fe que puede ser perfeccionada. Tremendo, nos habla el apóstol Santiago. Entonces se debe de hacer manifiesta la fe que tenemos nosotros en una vida obediente hacia Dios. Somos salvos, entonces ¿qué concluimos? Somos salvos ¿para qué? Para hacer buenas obras. Fíjese que es parte de nuestra salvación. Ese es el propósito de la misma salvación en lo que se refiere a nuestra vida terrenal. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Entonces, ¿en qué consiste estas buenas nuevas? Este mensaje resumido que el apóstol Pablo nos está diciendo, consiste en llamar a todas las personas a la obediencia de la fe, ¿verdad? Puede haber que alguien dentro de la iglesia esté desobedeciendo, llamarlo a la obediencia de la fe, ¿verdad? Exhortarlo. Y dice Santiago que cubriremos multitud de pecados, ¿verdad? Cuando lo hacemos volver al camino. Entonces, esta fe que estamos hablando aquí con Santiago se está refiriendo al conjunto de enseñanzas de las Escrituras. Ahora, ¿cómo dijo Judas? Vamos a ver Judas 3. A ver. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoles que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, esa fe es la palabra de Dios, es la única autoridad que usted y yo tenemos como cristianos. Amén. Es una palabra con autoridad. Los fariseos, libertinos y escribas y todas esas sectas, dice que se admiraban. Dice, no como ellos, dice, este habla con autoridad, porque es palabra de arriba, es palabra que viene de parte del Padre. Entonces, nuestra palabra como cristianos debe de ser de autoridad. Es un estatuto divino. Y pudiera yo poner muchos ejemplos, pero uno muy sencillo para que no mintamos, que dice la Escritura que tu sí sea y tu no. Se terminó rápido y no caes ni en la mentira ni nada, ¿verdad? Entonces estamos nosotros viendo que nuestra fe es el conjunto de palabras que tiene Dios, pero que debemos de tener autoridad como un estatuto divino. Una fe obediente entonces te va a traer realmente la salvación en Cristo Jesús. La fe desobediente, que demuestra que no es genuina, que es fraudulenta y que es falsa. Mire lo que dice Pablo a la iglesia de Roma en Romanos 1:8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Decían antes los predicadores que muchos eran de la secreta, que traían su Biblia forradita, o como traen el celular ahora las chavas por acá o por acá atrás, pero forrada. ¿Usted cree? A lo mejor, ¿verdad? Hay muchos de la secreta.
que por eso ni siquiera le dicen a usted que es cristiano. Y le podría, oye, ni vayas a mi iglesia, tú nos vas a quemar ahí, ¿verdad? Bueno, vamos a leer Romanos 10:9. Esa cita está muy linda. Romanos 10, bueno, todas. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y Hechos 2:36, mire cómo declara también Pedro, cómo confesó Pedro. Hechos 2:36. A ver, léalo por favor, Adriancito. Sí. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Eso, ¿quién lo confesó? Pedro. Pero también el Señor dice a la persona que le confiesa y que vive en desobediencia, Mateo 7, 22, 27. Estamos hablando de una fe obediente con ejemplos, y una fe que es desobediente, que no es fe, que no es salvación, que es fraudulenta. Va pronto. A ver, por favor. Lo espero, Adriancito. Mateo 7, 22 al 27. Amén. Perdón, hasta el 27, Adrián. Sí. Y entonces les declaré, nunca os conocí, apartado de mí, Uh-huh. Cualquiera pues que me oiga estas palabras y las hace, que compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Hasta 19? 27. Ok, hasta ahí. Entonces, ¿qué está pasando con familias que están en la iglesia? Porque esto es de familias que están en la iglesia, que están construyendo una casa religiosa. ¿Le parece? Es una casa religiosa, ¿cómo? Sobre la arena, la cual tarde o temprano va a ser arrasada por las lluvias. Al rato va a desaparecer, dejándole como sin esperanza y sin Dios, como los que se llega a encontrar por ahí. No, yo antes, fíjate que sí venía a la iglesia, pues yo soy cristiano desde mi abuelito, desde cuarta generación. Ándale. ¿Y desobediente desde qué generación, hijo mío? ¿Verdad? Entonces se han metido a una religión, ¿verdad? Es una casa religiosa. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Vamos a ver ahora Hebreos 12, 14, que dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos. Aunque me caen un poco gorditos, seguid la paz con todos, con el gordito, la gordita. Caer del carácter y a lo mejor de peso. ¿Verdad? Dice, sigue la paz, porque si no, no vas a poder ver al Señor. Tenemos que ponernos en paz. En el matrimonio el esposo está enojado con la esposa y dice que el esposo ahí se pone a orar, a lo mejor hincado, sentado, no sé de qué forma, pero sus oraciones están estorbadas. Dice la Escritura que no llegan a Dios. Entonces dice, seguir la paz con todos, ¿verdad? Sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, ¿en qué consiste el llamado
de cada creyente en proclamar a Jesucristo a todos los hombres con la esperanza de traerlos al punto que estamos viendo, a la obediencia de la fe, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, entonces ya vimos 2 puntos ahorita, falta el tercer punto. ¿Ustedes llevan tiempo aquí? ¿No me estoy pasando de tiempo? ¿Ya le paro? ¿Ya me pasé? Pues de una vez, ¿no? Ya nada más queda el tercer punto. ¿Quiere o no quiere? Fíjese que a Pablo se le caían de tan tarde que predicaba. Se le cayó de una ventana el Tíquico, ¿verdad? Yo prefiero que haya Tíquicos. ¿Qué pasó? Me va a decir el pastor, ¿qué pasó, papá? Que se te cayeron. Sí, fíjate nomás. Pero los levanté con la palabra del Señor, amén. Les doy rapidito el último punto, o ya no quieren escucharlo. Bueno, está interesante, ¿no? Oiga, se cansa uno estudiando y pidiéndole uno a Dios para que ya alma mía. Bueno, voy a ser bien rapidísimo. El propósito, Romanos 1:5 al 6. El propósito principal del Evangelio no se enfoca tanto en el hombre. Fíjese, no se enfoca tanto en nosotros. El propósito del Evangelio, en las buenas nuevas que dio Pablo a la iglesia de Roma, sino se enfoca en Dios mismo por amor de su nombre. A quien tenemos que darle la gloria es a Dios. Yo aquí he oído a su pastor, al pastor Chuyo Olivares, de que dice: no le robe la gloria a Dios. Ni tantito le enseñó el pastor Pablo, su ¿cómo se llama? Su mentor, vamos a nombrar, su mentor. Entonces, y es cierto eso, que no, la gloria es de Dios, amén. Ese es un propósito gigante. Entonces vemos que hay aquí en Romanos, está el predicador, la promesa, la persona, la provisión, la proclamación y los privilegios de las buenas nuevas de Dios, que son un conjunto con el cual el propósito mayor de todo este carta a los romanos es glorificar a Dios, amén. Y toda la historia de la redención se enfoca en glorificar a Dios, amén, amén. Fíjese que hoy en la actualidad se encuentran líderes egocéntricos. ¿Usted no conoce pastores así? Que hasta se le tienen que formar para saludarlo, que casi le andan dando su beso, ¿verdad? ¿Qué cree? Como yo ya recorrí 30 años, ya me di cuenta, a lo mejor otros no, les falta recorrer 30 años. Aquí no lo van a ver, no, aquí se predica el Evangelio viviéndolo. Aquí tenemos que vivir el Evangelio, para todos tenemos. Es que, ¿sabe? Usted sepa que Dios nos está mirando. Dios nos está mirando. Y cuando se acueste, pídale: Señor, trabaja mi corazón. Aún acostadito ahí, trabaja mi corazón, Señor, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tengamos una mayor formación y podamos glorificar a Dios. Entonces vemos que hay líderes egocéntricos. ¿Y qué pasa? Se constituyen en piedras de tropiezo para la iglesia. Ya mucha gente, dice, es que ese pastorcito, olvídate, es que era bien malo y esto y bien gacho y un montón de cosas, ¿verdad? Y ni saludaba, y que nomás por el saludo ya se fue, y ni me quería promover porque tenía sus consentidos. Pero entonces estamos viendo que la gloria solo es para Dios. Y ya hay hombres que le quieren quitar la gloria al Señor. Mucha gente, yo he vivido mucha forma de eso. Pablo declaró un día que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es Señor. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Les voy a dar solamente las citas para el que esté anotando, de los privilegios de las buenas nuevas. Romanos 1:7, Salmo 25:6, le pone punto y coma, 26:3, punto y coma, 36:7,
Isaías IS 63, 7, Jeremías GR 31, 3, Efesios EF 2, versículos 4 y 5, Primera de Juan 3, 1, Romanos 5, 5, Romanos 8, 35, Mateo 8, 28. Voy, como me dije que ¿verdad algo? Entonces, por favor, vamos a repetir. A ver, es que hay que aprender a abreviar. También, oiga, sí, o hacer breve. Bueno, de verdad, usted debe de aprender a escribir. Juan, abreviado es JN, Isaías IS, Proverbios PR, Eclesiastés SL, capítulo y 2 puntos, versículos, vámonos. Romanos RO, Primera de Corintios, Primera 1 CO 5, 6, 5, 17, de modo que el que esté en Cristo nueva criatura es. ¿Ok? De veras yo se los dejo de tarea y van a ser más capaces en lo que se requiere en la iglesia. ¿Ustedes no me ven siempre que ando escribiendo en mi escritorio ahí, al frente? Me gozo escribiendo y abreviando. Luego ni me entiendo yo mismo. No, pero es bueno escribir y aprender las abreviaturas. Si quieren que se las dé o ya no, ya se van felices así. O bueno, vamos de nuevo. Romanos 1:7, RO 1:2.7. Salmos, SAL, Sal 25:6, y como es otro salmo, punto y coma 26:3, punto y coma 36:7. ¿Ya se atrasaron? Isaías 63:7, Jeremías 31:3, Efesios 2 del 4 al 5, Primera de Juan 3:1, Romanos 5:5, Romanos 8:35, Mateo 11:28, Juan 7:37 y Apocalipsis 22:17. Próxima enseñanza: liderazgo espiritual verdadero, dentro de un mes. Le voy a decir a mi hijo, anúnciame, ya al Josué le voy a decir, Josué, oiga, es que cuando anuncia uno el tema, le causa, dice, basta. ¿Usted no sabía que la carta a los romanos es algo complicado y es algo de lo más polémico espiritualmente hablando, entre comentaristas, teólogos y todo? Y mire, le estamos metiendo a la carta a los romanos. Vamos pues a hacer una oración y a dar gracias. Padre, te damos muchas gracias por esta palabra que es tuya, que viene de arriba, es el plan de salvación. Gracias por las buenas nuevas que nos trajiste a través del apóstol Pablo en esta carta a los romanos. Te damos gracias por los propósitos que nos has enseñado en esta noche, los privilegios, la proclamación de tu nombre. Te damos muchísimas gracias, Señor, porque nos has hecho un llamado también, y que sabemos que somos salvos por gracia, por una fe genuina, verdadera, obediente a tu palabra. Te damos la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.